Muy bien, pues entonces pasamos al siguiente punto. Proposición no de ley relativa a la mejora de la situación de los jóvenes extutelados por la Junta de Andalucía. El grupo proponente, Podemos, en su nombre, señora Gómez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hoy traemos una iniciativa relativa a la que pretende mejorar la situación de los y las jóvenes extutelados por la Junta de Andalucía. Estos jóvenes, cuando cumplen la mayoría de edad, no cabe duda de que adquieren plena capacidad de obrar y, en consecuencia, pues las administraciones disminuyen en gran medida el grado de protección que han prestado hasta ese momento estas personas. Pero, de facto, se produce una confusión entre la realidad jurídica y la realidad física, es decir, entre la capacidad de obrar que adquieren y la capacidad económica, educativa, profesional y social que realmente tienen. Con esta disminución, la Administración entiende que el obtener la plena capacidad de obrar es igual que ser titular de todos los recursos materiales que permiten a esa persona mantener una vida normalizada y con unos estándares mínimos de autonomía personal. La verdad es que es un momento difícil en el que comienza una etapa de transición que requiere la intervención decidida de la Administración, a nuestro juicio. Y esta transición se complica mucho al tener que abandonar la red de acogimiento residencial público, incluso en casos donde no está posible, donde no está prevista o no es posible la integración de estas personas en el núcleo familiar de origen, porque plantea una problemática que hace que no se pueda volver porque no existe esa red o porque está en otro país. ¿Qué es lo que pretendemos con esta iniciativa? Pues mejorar esa situación, esos recursos que la Administración ofrece a jóvenes que pasan de la posición de tutelado a la Junta de Andalucía y dejan de estarlo de manera automática al cumplir los 18 años, como si eso ya fuera una varita mágica que hace que puedan valerse por sí mismos. ¿Qué pedimos en concreto? Pedimos incrementar el número de plazas de recursos de alta intensidad en un mínimo de 20% en aquellos sitios donde exista demanda no cubierta. En 2015, el número de plazas que se ofrecían eran 151 en toda Andalucía. Nos parece que son insuficientes, nos consta que son insuficientes y que hay que aumentar el número de plazas para ofrecer una oportunidad a estos jóvenes que adquieren la mayoría de edad. ¿Qué más? En esta serie en estos pisos autónomos, en estos recursos de alta intensidad, se puede estar 12 meses como máximo. Pedimos que el tiempo en el que se puede estar ocupando una plaza se alargue como mínimo hasta los 18 meses. Nos hubiera gustado ser más ambiciosos, pero hemos querido ser realistas en nuestras peticiones, esperando el apoyo de todos los grupos parlamentarios. ¿Qué más queremos? Pues flexibilizar los requisitos de entrada al sistema, que no siempre son fáciles. Por ejemplo, una vez que aquellas personas mayores de edad ya se han emancipado, no pueden volver a entrar. Sin embargo, la situación de crisis y desempleo que estamos sufriendo y, además, en la condición en que se encuentran estos chicos y chicas, hace que sea deseable en algunas condiciones que vuelvan a entrar. Y, además, creando una red propia para chicos y chicas que tienen unas especiales características y dificultades como la discapacidad, enfermedad mental o algún tipo de adicción que dificulta, por no decir imposibilita, la entrada. Por ejemplo, con una discapacidad no se puede entrar en uno de estos recursos de alta intensidad que venimos diciendo. ¿Qué queremos? Mejorar recursos humanos, incluyendo en la plantilla de personal que los atiende, pues la figura del psicólogo o psicóloga, con una dedicación mínima de 2 horas semanales por cada plaza, para que allí en el propio centro puedan tener una persona que les auxilie, que les guíe, que les ayude. Y, además, aumentar la dotación por plaza y día en un 20% de lo estipulado en la última licitación. Para aquellos portavoces que lo requieran o que estén dudando de su voto, pues traigo aquí en lo que se ha licitado cada plaza por día en cada uno de los centros que ahora mismo conforman estos recursos de alta intensidad. En definitiva, señorías, lo que les pide mi grupo parlamentario es algo que no va a tener una incidencia muy grande en votos, seguramente, que a lo mejor no es algo que se conozca, pero que es ayudar a una serie de chicos y chicas que, por determinadas situaciones, se han visto sometidos a la tutela de la Junta de Andalucía y se encuentran ante el abismo una vez que cumplen los 18 años. No tenemos recursos suficientes para atenderlos de manera adecuada a todos ellos. Además, cuando se hace la selección, como los recursos son tan escasos, curiosamente se premia a aquellos que están en mejores condiciones y pueden seguir pues un currículo escolar, pero aquellos que a lo mejor no han podido cursar estudios normalizados, pues tienen que ver cómo no pueden acceder a una de sus plazas. Es decir, mientras más problemas nos encontramos, más difícil es acceder a una red de recursos que es claramente
insuficiente. Se descarta en el proceso de selección a aquellas personas con discapacidad. El tiempo máximo en alta intensidad se limita a 1 año, algo insuficiente para desarrollar itinerarios formativos, obligando a acceder de manera precipitada a un mercado laboral con un escaso nivel formativo y sin tener en cuenta las inquietudes, abocados además a la precariedad y a la temporalidad. Es decir, es imposible construir un proyecto de vida a medio plazo si lo máximo que puedes estar son 12 meses en un recurso de alta intensidad y después no puedes volver a ello. No te da tiempo a iniciar estudios y ni siquiera a preparar una formación que te prepare luego para una vida laboral que no sea precaria. ¿Qué alternativa tienen? La alternativa habitacional son albergues de acogida, normalmente masificados y donde además personas de estas características, con la vulnerabilidad que te da el tener 18 o 19 años, pues no es el mejor lugar para estos chicos y chicas. Sin duda, se establece además que no hay necesidad de continuar acompañando a los jóvenes que han sido tutelados a partir de los 21 años, los que ya no quedan ni siquiera recursos de media intensidad, algo que a todas luces insuficiente. Y además, la dotación económica en estos recursos pues no permite la formación de equipos multidisciplinares en alta intensidad, careciendo muchos centros de figuras como la de abogado o abogada, psicólogo o psicóloga. En definitiva, y podríamos alargarnos más, ¿qué pedimos? Vamos a tratar de hacer un esfuerzo para ampliar las posibilidades que tienen chicos y chicas que han estado bajo la tutela de la Junta y una vez que cumplen los 18 años se encuentran ante un abismo porque no pueden volver a su casa por las razones que sea, y en consecuencia se ven abocados muchas veces a estar en albergues e incluso pues a convivir con algunas formas de delincuencia para poder sobrevivir. Nos parece que hay que poner el esfuerzo todo nuestro esfuerzo en cuestiones como esta, en este asunto, y por tanto la proposición no de ley que se presenta, tengo que decir que no es nada ambiciosa porque lo que pedimos no es lo que nos gustaría, sino simplemente algo que pensamos que se puede asumir perfectamente incluso por el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Gómez Corona. Es el turno para los diferentes portavoces y tiene la palabra la señora Prieto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Pues al cumplir la mayoría de edad, los jóvenes andaluces tutelados por la Administración de la Junta de Andalucía ven reducido progresivamente su grado de protección social. Los miembros del colectivo tutelado a partir de los 18 años son considerados por la legislación vigente como sujetos que ya han alcanzado la madurez y, por tanto, se les reconoce con plena capacidad para vivir de forma autónoma. La plena capacidad de obrar que la nueva situación les ofrece lleva a estos jóvenes a una situación de desamparo al tener que salir de los centros de menores y carecer de recursos en la mayoría de los casos, lo que supone que corran un grave riesgo de exclusión social. La Ley de los Derechos y la Atención al Menor establece que, al menos durante el año siguiente a la salida de los menores de un centro de protección, la Administración de la Junta de Andalucía efectuará un seguimiento de aquellos al objeto de comprobar que su integración sociolaboral sea correcta, aplicando la ayuda técnica necesaria para ello. Para evitar un agravamiento de la situación y abordar adecuadamente la realidad en la que estos jóvenes se encuentran, se instó durante años a las administraciones competentes a que se creasen procesos de inserción social, siempre considerando el interés superior del menor y su futuro. A tenor de esta demanda social y con este propósito, a partir de 1997 se desarrolla por parte de la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales el programa de mayoría de edad para jóvenes que son o han sido tutelados, denominado en la actualidad el programa Más 18. Este programa trata de permitirles enfrentarse a su nueva situación de autonomía e independencia con unas mínimas garantías para su plena integración sociolaboral. En los últimos años, la difícil situación de muchos de los jóvenes andaluces extutelados se ha agravado por la crisis, aumentando su dificultad para conseguir el objetivo de autonomía e independencia social y laboral. Es, por tanto, que el Plan Más 18, de mayoría de edad, requiere una nueva revisión que amplíe y modifique las coberturas de integración social para este colectivo. Por tanto, ante esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos, estamos a favor de los puntos 1, 2, 4 y 5. Sin embargo, considero que es necesario dar un marco temporal definido a aquellos extutelados que quieran volver al sistema, estableciendo un tiempo máximo de 24 meses entre el abandono del mismo y su regreso, por lo que proponemos una enmienda in voce del punto 3.1, con la siguiente redacción: permitiendo la entrada en el sistema de aquellas personas mayores de edad que se emanciparon en su día, pero a quienes la actual situación de crisis y desempleo ha dejado sin coberturas por un plazo máximo de 24 meses. Muchas gracias. Por cierto, el 3.2 sí estamos de acuerdo también,
Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Prieto. Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martín. Gracias, señor presidente. Bueno, yo tomo la palabra para posicionar al Grupo Popular en esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario de Podemos sobre jóvenes tutelados, que de antemano pues le anuncio que vamos a apoyar. Vamos a apoyar tanto si bien la presenta tal y como se propone, como si acepta cualquier tipo de enmienda por parte de los grupos políticos, porque entendemos que ella es la proponente y nosotros no vamos a ser quien ponga cortapisa a este tipo de iniciativas. Porque además también tengo que felicitar al Grupo Parlamentario de Podemos por traer una iniciativa en la que la verdad es que cuando una se ha puesto a estudiar, pues le ha resultado apasionante y sobre todo pues le ha hecho reflexionar sobre el limbo en el que efectivamente se encuentran estos jóvenes que salen de los centros de menores, que cumplen la mayoría de edad y que efectivamente pues se encuentran en proceso de transición hacia la autonomía institucional, que es verdad que se le presenta muy dura cualquier tipo de autonomía. La iniciativa que nos trae ha hablado del Observatorio Social de Guipúzcoa y nosotros también nos hemos acogido algunas referencias de las decenas de revistas y publicaciones que hay sobre este tema. Desde luego da para hacer una tesis doctoral. En este sentido, pues cuando hablamos de jóvenes tutelados nos referimos a aquellos chicos y chicas que han tenido que ser separados del núcleo familiar como medida de protección para protegerlos de una situación de alto riesgo social. Pero también son menores tutelados, y eso en Almería. En Almería conocemos a muchos y de hecho están los centros de menores, aprovechamos para decirlo, colapsados por aquellos que hemos denominado menores extranjeros no acompañados, que al final efectivamente pues acaban en centros de menores. Cuando efectivamente cumplen la mayoría de edad, pues salen del sistema de protección de menores y entonces es lo que conocemos como jóvenes extutelados. Jóvenes que se encuentran con el hecho de que tienen que salir hacia adelante como adultos emancipados, pero qué duda cabe que sin tener la madurez, la experiencia y, por supuesto, los recursos económicos ni la red social de apoyo necesario para hacerlo con toda la garantía. Y todo ello, como además leí por ahí, haciéndolo y viviendo un proceso en un momento además de numerosos cambios de diferente naturaleza. Como decía, yo leía cambios físicos, cambios emocionales, procesos de construcción de su propia identidad y además haciéndolo en un rol de vida en donde no tiene ningún adulto en donde reflejarse. Todos estos cambios provocan que estos jóvenes pasen a ser adultos con derechos, pero también con obligaciones. Y a esta coyuntura hay que añadirle las condiciones propias del colectivo de extutelados, que a pesar de ser muy diversos, pues comparten características comunes. Algunas que yo quiero reflejar especialmente, pues vivir durante un periodo de tiempo en un centro de menores bajo la tutela de la Administración, haber alguno de ellos sufrido algún tipo de maltrato, bien sea físico, psíquico, social, que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad, que a menudo cuentan con niveles formativos bajos o muy bajos y otros sin fin de características. Y como elemento clave a tener en cuenta es que la mayor parte de los jóvenes tutelados, como decimos, no pueden hacer uso de su red familiar y se ven obligados a hacerse cargo de ellos mismos, de sus gastos. Como consecuencia, tienen que ser adultos mucho antes que el resto de los jóvenes. Señorías, ¿qué pasa con los jóvenes que salen de los centros de menores? Lo comentaba y lo exponía la portavoz autora de la iniciativa. O mejor dicho, yo diría, ¿qué pasa con los jóvenes que se ven obligados a dejar estos centros cuando cumplen la mayoría de edad? El programa Más 18 de la Consejería, seguro que ahora el Partido Socialista nos va a dar y nos va a relatar y nos va a dar buena cuenta del programa. Yo le ahorraría ese tiempo porque todos tenemos la oportunidad de verlo en la página web, pero creemos que es insuficiente. Y fíjese que, como digo, a poco que una escarbe en ese maravilloso mundo que te dan las redes sociales e Internet, y además hablas con, también, cómo no decirlo, con algún funcionario que otro de los centros de menores, te das cuenta que Andalucía al final no es la panacea, ¿no?, que siempre vendemos. Y si vemos, pues, cómo hay estudios, y animo a la señora portavoz
de la iniciativa que vea un estudio sobre autonomía, igualdad de oportunidades, generación y difusión de conocimiento y tal, bueno, que en definitiva habla de la primera aproximación a los servicios de emancipación en los distintos territorios de una entidad que se llama FEPA, pues podrá comprobar cómo, yo he sacado unas cuantas, pues Andalucía dista mucho de otros recursos que ponen en marcha comunidades como Cataluña. No lo voy a relatar, solo le animo a que vaya a ese estudio. Cataluña, Madrid, Galicia, País Vasco, Murcia. Yo he sacado muchos de ellos en donde he destacado especialmente pues todos los recursos que ponen en marcha. Por poner una comunidad de moda, Galicia. Yo sé que es de moda, no una moda muy buena para muchas personas presentes, pero sí para el Partido Popular, indudablemente, ¿no? Una comunidad de moda como Galicia, pues habla de itinerarios de inserción laboral, recursos de apoyo a la inserción, viviendas tuteladas, vivienda asistida, plan de ayuda a independencia. Yo sé que va a decir que muchas cuestiones también están puestas en marcha en Andalucía, es verdad, también hay muchas cuestiones en marcha, pero desde luego del estudio se desprende, y además animo a sus señorías que lo vean, que Andalucía dista mucho de otras comunidades. Termino como empecé, diciendo que este tema es muy sensible, muy complicado y nos hace reflexionar, porque además yo creo que si haces esta pregunta nadie te la sabe contestar. ¿Qué pasa con esos jóvenes que están en los centros de menores cuando cumplen la mayoría de edad? Y es un tema sensible, un tema bonito de abordar, y sobre todo felicito al grupo parlamentario por poder traer esta iniciativa y poder seguir trabajando sobre este tema, que indudablemente lo va a seguir haciendo el Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora Martín Moya. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Latorre. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, voy a prometerle a la portavoz del Partido Popular que no voy a hablar en toda mi intervención del programa Más 18, porque creo que tenemos suficientes recursos para posicionar al Grupo Parlamentario Socialista. Y miren, quiero explicar cuál es la posición del Grupo, teniendo en cuenta dos aspectos muy claros, que son la seriedad y el rigor que creo que hay que tener en estos asuntos. Sobre todo, hablo desde el rigor y de la seriedad que da el tener contacto directo con el asunto con el que estamos debatiendo en este sentido. Tengo que decir, en primer lugar, que no estamos de acuerdo con el texto que han plasmado en la exposición de motivos para argumentar las peticiones que hacen al Gobierno. Yo creo que también es importante, casi nunca nos fijamos en eso, pero creo que es importante. En primer lugar, porque hacen referencia a datos y a estudios, todos relacionados con las situaciones de jóvenes fuera de Andalucía, cosa que nos parece un tanto extraño. Para conocer la realidad de Andalucía, pues habría que referirse a cuál es la realidad de estos jóvenes en nuestra comunidad autónoma. Y en segundo lugar, porque citan elementos como que los jóvenes que han estado en un régimen de tutela, cito textualmente, tienen peores resultados escolares, mayores niveles de desempleo, o algo que me ha parecido mucho más grave, y esto sí que no lo entiendo de verdad, ni yo ni las personas con las que he hablado de este asunto, que pueden tener mayores problemas mentales. Y ya le digo, independientemente de que esto lo cite un estudio o no, que citan ustedes aquí de Guipúzcoa, ¿no?, del País Vasco. Se lo digo porque, de verdad, esta propuesta se ha leído muy detenidamente, la han leído muy detenidamente algunos adultos que han estado en centros de acogimiento, y desde luego el estupor al ver estas frases era prácticamente mayúsculo. Pero mire, vamos a ir a los puntos de la proposición. El Partido Socialista está de acuerdo, estamos muy de acuerdo en ampliar las plazas de los recursos de alta intensidad. Los recursos de alta intensidad, señorías, son los pisos de autonomía. Pero no estamos de acuerdo con el dato de la propuesta del 20%. ¿Por qué? ¿Por qué el 20%? ¿Por qué no el 80%? ¿Por qué no el 120%? Es decir, estamos de acuerdo en aumentar las plazas, pero en cada una de las provincias el número que haga falta para atender la demanda que hay. Esa es la postura del Partido Socialista. En segundo lugar, con respecto al tiempo en el que estos jóvenes, ya adultos, están en pisos, tengo que decirle, y esto quiero que quede muy claro, que en ningún caso, cuando un extutelado se encuentra en algún itinerario con éxito, tanto de emancipación como de prácticas laborales, o bien, en un caso de éxito, de situación académica, en ninguno de esos casos
debe ni puede abandonar, poder sí, ¿no?, pero no debería abandonar el recurso de alta intensidad. Y así es la realidad en estos momentos en la comunidad autónoma. El tiempo de apoyo a estos menores, somos conscientes que realmente han tenido una vida difícil y que parten, desde luego, de una situación que es de desventaja respecto al resto de jóvenes de su misma edad, indudablemente por las diferentes circunstancias de familia que han tenido. Y evidentemente por eso también pensamos, indudablemente, que se debe aumentar. Pero tampoco estamos de acuerdo con ese plazo que ponen en la propuesta de 2 a 18 meses, porque entendemos que también limita. ¿Por qué no 24 meses? En tercer lugar, hablan ustedes de crear una red especial paralela a la que ya existe para situaciones como, por ejemplo, la de enfermedad mental, ¿no? Creemos que en este sentido creemos en ese sentido, a ver si me puedo explicar bien, se estaría duplicando los recursos y segregando a este colectivo por su condición de haber estado tutelado. Porque creemos que una persona, por el solo hecho de haber estado tutelado, no debería de ser privado del derecho, como cualquier ciudadano, de acceder a la red de recursos normalizados existentes en el resto de ámbitos de la sociedad, sociales, sanitarios, de discapacidad, toxicomanía, mujer y juventud. En definitiva, creemos que no podemos crear una red especial que lo que va a crear son guetos, y es precisamente lo que no queremos crear, guetos. Y en último lugar, piden ustedes incluir la figura del psicólogo. La figura del psicólogo ya está incluida, nosotros estamos de acuerdo en que esté incluida. Yo lo que le propondría al grupo parlamentario proponente, en este caso Podemos, que también se pudiese incluir, aparte del psicólogo, que ya está incluido en los centros, se pudiese incluir también la figuras de orientador, sobre todo en materia laboral, me refiero, porque sin lugar a dudas estos chicos, estas chicas necesitan orientación para poder tener un camino a la hora de meterse en la propia vida y a la hora de tener oportunidades laborales que van a ser seguramente el trabajo, después evidentemente de realizar sus estudios, si así lo quieren, el trabajo lo que les va a permitir desarrollarse con total normalidad dentro de la sociedad. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Latorre. Para terminar esta proposición de ley tiene la palabra la señora Gómez Corona. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias a los grupos parlamentarios de Ciudadanos y del Partido Popular. A Ciudadanos le admitiremos la enmienda. Gracias por el apoyo a esta iniciativa, que parece ser que el problema es que es menos ambiciosa de lo que ya hay. Bueno, pues si es así, me congratulo y, bueno, en todo caso, espero, por tanto, el apoyo del Partido Socialista. Con respecto a al primer punto, incrementar el número de plazas en un 20% en aquellas provincias donde exista demanda no cubierta, si lo que le preocupa al Grupo Parlamentario Socialista es que limitemos el aumento, porque en otras provincias, en algunas provincias puede hacer falta el 50, no sé si se ha dicho, el 100 o el 120, pues si quiere ponemos en al menos un 20% en aquellas provincias donde exista demanda no cubierta y obviamente incrementarla en función de esa demanda. Si ese es el problema realmente, no tenemos ningún problema porque lleguemos a un punto de acuerdo en ese punto. No tanto en eliminar el porcentaje. Repito, no estamos pidiendo nada que sea imposible de alcanzar o que suponga mucho, porque realmente estamos siendo poco ambiciosos en el sentido de que preferíamos traer una iniciativa realista en la que pudiéramos sumar también al Grupo Parlamentario Socialista. Eso es lo que hemos hecho. Podríamos haber pedido duplicar las plazas, porque lo que nos dicen muchos directores de centro es que 151 plazas que hubo el año pasado son insuficientes y 300 plazas se cubrirían sin problema. Podríamos haber dicho el 100% y hemos dicho el 20%. Si el Grupo Parlamentario Socialista cree que podemos llegar a un acuerdo e incrementar todavía más, totalmente de acuerdo. Sobre el periodo de tiempo, ahora mismo son 12 meses los que se están en recursos de alta intensidad. Si también le parece poco limitarlos a 18 meses, podríamos aumentarlo hasta 24, no tengo problema. Con respecto a lo de la discapacidad, enfermedad mental o consumo de tóxicos, el problema es que hay tan pocas plazas y como se prima a las personas con mayores posibilidades de alcanzar el éxito, de seguir un itinerario educativo en la práctica, las personas con discapacidad no entran, por ejemplo, en los recursos de alta intensidad. Hay 151 plazas y ¿qué tienen que hacer las personas que llevan estos centros? Elegir quién tiene más posibilidades de éxito. No quiere estar en una situación que a lo mejor pueda ser
peor desde el punto de vista de la capacidad que tenga, si tiene algún problema de salud mental o no, o tiene alguna adicción. Eso así y eso nos cuenta. Repito, yo no he redactado esto, sino que me lo cuentan personas que llevan estos centros. ¿Podríamos llegar a un acuerdo para que en vez de crear una red, permitir el acceso porque ya hay más plazas? No me importa, no tengo ninguna intención de crear una red paralela. No duplicaríamos, porque ya hemos dicho el número de plazas que vamos a aumentar y no son tantas como para duplicar. Mejorar los recursos humanos, que además del psicólogo ya existe y entonces esto no va a suponer cambio. Bueno, pues lo dejamos, no supone nada y además un orientador, por supuesto. El orientador laboral puede hacer mucho y creo que estaría bien incluirlo. Y luego, el punto quinto, aumentar la dotación por plaza y día en un 20% de lo estipulado en la última licitación. Es poco, sigo pensando que no cubre, pero como le he dicho, prefería una redacción que no fuera ambiciosa y que pudiera obtener el apoyo, salir adelante para mejorar realmente la situación en la que se encuentran los jóvenes tutelados cuando llegan a la mayoría de edad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Gómez Corona. Una duda con respecto a esta proposición no de ley o una proposición. ¿Ha aceptado la enmienda al punto 3.1 en voce sometido por A? Si todo el mundo considera que tiene que, todos los portavoces consideran que se puede aceptar dicha enmienda in voce. 3.1, ¿no? De Ciudadanos. ¿El señor Latorre ha formulado alguna enmienda in voce que ahora se pretende sí. Y se ha sometido a se ha propuesto una transaccional por parte, si no me he enterado mal, de la señora Gómez Corona. Yo lo que le ruego que antes de que se pase a la votación, las que estén aceptadas, las enmiendas transaccionales, nos la pasen por escrito a esta mesa para poder. Pues es que vamos a pasar ya a las votaciones, antes de que esté en ese momento, pues por lo menos para que lo tengamos en el momento de la votación, todas y todos los diputados completamente claros a lo que vamos a proceder a dicha votación. Señora Gómez. Perdón. Vamos a ver. La transaccional que ofrezco del punto 1, incrementar, por el sentido, ¿no?, de su exposición, incrementar el número de plazas de los recursos de alta intensidad en al menos un 20% en aquellas provincias donde exista demanda no cubierta y con arreglo a esa demanda. Si no hace falta el 20%, pues no sé, y con arreglo a esa demanda. ¿Sí? Entonces queda aceptada. Vale, ahora se las pasaré. El punto 2 he entendido que les parecía mucho limitar de 12 a 18 meses y mucho concretar, pero a mí me gustaría poner un mínimo. Entonces, a lo mejor de 12 a 24 meses. Pero si el mínimo está bien, pero si el mínimo está bien, pero si el tema está en que si tú pones un mínimo de 24, si alguien necesita 6, ¿qué hacemos con eso? De al menos 12. De al menos 12. Intensidad de 12 meses a al menos otros 12 más. ¿Es eso lo que no estoy entendiendo? Al menos, ¿Sí? 12, al menos el mínimo que se cumpla. No, hombre, los 12 meses se tienen que cumplir siempre. No podemos limitarlo. La idea es cuánto subimos. De al menos. Yo no sabría decir cuánto. ¿Cómo lo digo? Yo no soy técnico. Claro, pero yo sí sé que ahora mismo son 12. Entonces, como son 12 el máximo, seguro que subir a 18 no es la panacea, pero por lo menos algo. Creo que deberíamos quitar eso.
Bueno, un momentito, con permiso. Antes de que se produzca la votación, me gustaría que estuviese, en primer lugar, se supone que o paso a la consideración de todos los grupos el que se acepten las transaccionales, las enmiendas in voce formuladas o no por parte del grupo parlamentario de socialista, no hay ningún problema, y solicito que tengamos aquí y a que yo también me entere, se ha transaccionado con el PSOE punto 1. No, no me lo digas, me lo escribe y nos lo trae. Se ha transaccionado con el PSOE el punto 2, se ha transaccionado con Ciudadanos el punto 3.1. A una enmienda en voce que sustituye, ¿no? O que añade una enmienda no, una enmienda de modificación del punto 3.1. Lo que tenemos encima de la mesa, una enmienda de modificación. Sí, vale. Después se añade una transaccional como 4.1 propuesto por el señor Latorre y después el punto 5 queda tal y como está. Es la propuesta. Pero ¿cómo va a ser una transaccional como punto 4.1 si hay un punto 4.2? Si hay un punto 4. No hay punto 4.2, ¿cómo va a ser un 4.1? No, un 4. Bueno, vale. Vale. ¿Eh? No, bueno, yo qué sé. Pero vamos a ver, aquí todavía nadie me ha montado un pollo, ¿eh? Así que le solicitamos, señora Gómez Corona, el texto del 4.2, o el señor Latorre que nos pase el texto del punto 4.2 como la propuesta, así como todas aquellas... Eso tú lo haces como quieres. Y yo con el micro abierto. Bueno, vamos a proceder a las votaciones de las proposiciones no de ley, empezando en primer lugar por la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre atención a enfermos de Parkinson. En esta proposición no de ley, que contiene 3 puntos, vamos a votar punto por punto, tal y como así está estipulado, tal y como así se ha visto a la hora. Recordando que en el punto 1 se acepta por parte del grupo proponente de la comisión una enmienda in voce presentada por la señora Prieta del Grupo Ciudadano. ¿De acuerdo? Señora Prieto del Grupo Ciudadano. ¿De acuerdo? Estoy fatal. Dios mío. Bueno.